Buenas tardes. Si alguno tenéis el teléfono todavía activado con sonido, por favor, apagarlo, porque hoy hay proyección con música y entonces evitamos que interrumpa la visualización de las fotos y del vídeo. Bueno, me toca a mí esta tarde presentar al fotógrafo que viene a estar aquí con nosotros, Mitar Terzic. Mitar es serbio y, bueno, ya lo conocemos generalmente porque vive aquí en Alicante desde el año 1994, me parece. 95. Entonces, bueno, para mí es un placer. Primero porque tiene un tipo de trabajo muy poco visto, que de alguna manera pues da una corriente de aire fresca a la fotografía. Y luego porque todas las fotos que presenta y los vídeos que ha realizado, que yo no los conocía las fotos, pero los vídeos los he visto hoy mientras que estábamos montando, tienen mucha calidad. Es un trabajo que está realizado con mucho cuidado, con mucho esmero. Y entonces pues pienso que da una sensación de que la obra está redonda, ¿no? Bueno, Mitar, tengo aquí un poquito de currículum, pero realmente él, por lo que se le conoce, son por los 3 o 4 trabajos que vamos aquí a ver hoy. Se llevó un premio en Moscú, un primer premio en 2016, perdón, un premio en un concurso de fotografía, y luego pues también en alguna galería en Francia tiene trabajo presentado. Tiene trabajos también en casi 30 revistas a lo largo de todo el mundo. Y básicamente lo que he visto que caracteriza un poco su trabajo es que realmente la toma fotográfica en lo que él hace ocupa solamente al final un pequeño margen. Es decir, su fotografía empieza muchísimo antes. Empieza a dar vueltas al trabajo que quiere hacer, se lo imagina, es decir, es una fotografía que le nace muy de dentro. Y entonces él crea una especie de mundos oníricos en los cuales, para llevarlos a la realidad fotográfica, le toca elaborar. Es decir, tiene que montar decorados, tiene que montar personajes, tiene que montar una serie de dispositivos para que esa fotografía que él ha imaginado, que en muchas ocasiones está basada en literatura o en cómic o en películas, o en las grandes obras de, pues yo qué sé, de Goya pues él le toca entonces llevar todo eso a la realidad fotográfica, que a fin de cuentas, pero eso es el último momento. Antes ha tenido que estar trabajando con ellas, ya como vais a ver, y él os va a explicar. Y nada más. He visto que en su web tenía colocada una frase de Picasso que decía que si te imaginas algo, eso es realidad. Puede ser verdad, es verdad. Y es verdad. Es decir, lo que él se ha imaginado, pues lo ha convertido en las fotografías y en los vídeos que nos va a mostrar aquí esta tarde. Y sin más, me voy a quedar con él en la mesa para manejar el ordenador y ya pues le cedo la palabra. Pues muchas gracias. De nada. Pues nada, muchas gracias por venir todos esta tarde. Agradezco mucho la invitación de la organización, porque de verdad que es bonito presentar las fotos a gente. O sea, todos los fotógrafos hacen las fotos para presentarlas, no para guardarlas. Igual como un libro no se escribe para guardarlo en un sitio, sino que los lectores lo lean, o una pintura se hace para que gente la vea. Pues para fotógrafo también es muy importante presentar su trabajo y que la gente, y ver cómo gente responde, si le gusta, no le gusta y tal. Este proceso también es un poco bidireccional, porque muchas veces el autor aprende mucho de la vista, o sea, de lo que percibe la gente. No solamente con una comunicación directa, sino simplemente viendo las fotos, también dice, pues igual esto lo podría haber hecho mejor, o esto lo podría haber hecho de otra forma. Entonces se aprende mucho con todas esas conferencias, con todas esas presentaciones. Aprende mucho el autor. Yo estuve muchos años en la educación, y realmente un buen maestro aprende mucho enseñando. Casi aprende más enseñando que al quien le enseña, porque de esa forma se corrige, ve sus fallos,
ve las cosas que no le gustan y tal y cual. Bueno, total, un poco de biografía. Yo nací en Montenegro, en antigua Yugoslavia, en un pueblo en la costa adriática, cerca de Dubrovnik. Y bueno, en aquella época, cuando yo era pequeñito, pues no había muchas cámaras, no había cosas tecnológicas. Nosotros, como todo el mundo de esa época, pues, no teníamos ninguna cosa tecnológica, pelotas para jugar y todas esas cosas. Y en un momento, o sea, quiero contar un poco mi relación con fotografía y con cámaras fotográficas. Y entonces, y claro, como los niños siempre queríamos tener alguna cosa de mayores, algún artilugio y tal y cual. Pero, claro, fue una época cuando había poca cosa de ese tipo. En general, no es como hoy, cuando hay tantas historias, chismes, no sé, consolas y todo eso. Entonces, en un momento, cuando yo tenía unos, no sé, 13 o 12 años, empezaron a vender en los kioscos de prensa unas cámaras baratas, bueno, asequibles, que valían, yo creo que hoy en día más o menos unos 50, 60 euros, que eran rusas de la fábrica Lomo. Esa fábrica luego se hizo súper popular porque lo compraron unos suizos y hicieron un negocio tremendo con las cámaras esas básicas de la casa Lomo. Pues era una cámara que se llamaban Smena 8 y parecían cámaras de verdad, o sea, eran como cámaras de verdad, eran bastante malas, pero eran... Y eso fue el primer gadget que pudimos tener, la primera cosa personal, técnica que podía tener un niño. Y eso nos dio una importancia tremenda a las cámaras de fotografía. Yo creo que todavía hoy en día mantengo ese aprecio a la cámara fotográfica justo por eso, porque fue el primer chisme tecnológicos que pude tener, o sea, que mi generación lo pudo tener. Y bueno, con esa cámara hacíamos muchas fotos. En aquella época venían las películas de Alemania de Este, que llaman Orbo. Y bueno, nos hinchábamos de hacer fotos y luego los regalábamos y nos daban unas fotitos así de pequeñas, en formato, yo creo, 5x6 más o menos, una cosa así. Y le llevábamos por los bolsillos como Yamamoto Masao. Yo creo que él los copió. O sea, que el Masao también hace unas fotos pequeñas y las guarda por todos sitios, las dobla y tal y cual. Y bueno, fue el principio, o sea, la primera cámara que tuve. Luego tuve no sé, mi padre me compró una Kodak Instamatic, que fue una cámara también, algunos se acordarán, una cámara con cartucho que, bueno, que hacía color, que era en aquella época, claro, es que no había color ni las teles eran en blanco y negro. Y luego cuando ya empecé a estudiar me compré una Minolta, que todavía la conservo, una Minolta X700, que en aquella época fue una cámara para combatir con Nikon y Canon, con las famosas F de Canon y A de Canon y F de Nikon, y que era mucho más barata, pero tenía muy buena calidad. Y con esa cámara todavía mantengo, es una cámara brutal. Yo estuve muchos años en la universidad, trabajando en la universidad, y durante esa época hacía muchas fotos, algunas profesionales, con la fotografía macro y retratos y todo, y luego hacía fotos más o menos para mí, pero de todas formas no era nada artística, al menos a lo mejor alguna cosa así, plan, en tiempo libre hacer alguna foto. En aquella época hacíamos muchísimas diapositivas. La diapositiva fue un tipo de película que se usaba muchísimo en los años 90. Tenía una calidad extraordinaria, era muy fácil porque lo mandabas a un laboratorio, te lo regalaban, no había problemas, no había ni eso que suele salir con las fotos, que una oscura, otra clara, otra más. El diapositiva siempre venía perfecto, pero el problema de diapositiva era que tenías que encuadrar perfectamente. Si no encuadrabas perfectamente, claro, en el marquito ese siempre se te veía alguna cosa rara. Yo creo que con eso aprendí muchísimo, porque tiré miles y miles de diapositivas, y claro, tú si no haces bien la foto, en el marco siempre, como eran proyecciones con diapositiva,
si la foto no está perfecta, si está torcida, si hay una cosa por un lado, no había cropping, no se podía recortar, o sea, iba tal cual. Entonces, si fallas, pues la diapositiva fuera. Entonces, te obligaba mucho tener cuidado en la hora de enfocar, de encuadrar y todo eso. Y eso se me quedó. Yo prácticamente no hago nunca el cropping de una foto. O sea, la foto sale tal como la hago, porque fueron un montón de años de... Bueno, total. Yo en aquella época no tenía ni tiempo para hacer fotos de así, plan artística, y tal y cual, porque estaba trabajando como profesor en la universidad. Luego vine a España, tienes que organizarte, un montón de problemas, cambiar el país no es una cosa muy simple. Y luego, un momento cuando me estabilicé un poco con todo ese rollo, pues en un momento mi mujer me dijo, ¿y por qué no te compras una cámara de medio formato, un Hasselblad o alguna cosa y empiezas a hacer fotos? Yo estaba con la pintura, estaba haciendo pintura, haciendo algo de escultura y tal y cual. Y dije, a ver, ahora yo con cámara de fotos, de película, en blanco y negro, no me veía. Yo realmente ni sabía que existía todo ese mundo de la fotografía, de todo eso de los autores, de las los grandes festivales y todo ese rollo. Era completamente una cosa ajena para mí. Y bueno, me puse a investigar un poco tal y cual y al final me compré una cámara de medio formato y empecé a hacer fotos. Eso fue por el año 2012, 13 más o menos. Empecé a hacer fotos y estuve un año y medio más o menos volviendo a aprender todo lo que es la cámara grande, que es la cámara, o sea, medio formato, sistema de zonas, cómo revelar, cómo escanear, porque todo eso lo hago solo y escaneo y revelo. Entonces me costó un año y medio más o menos volver a reubicarme en la fotografía y empecé a hacer fotos. Y de verdad que fue bastante rápido porque, no sé, o sea, nada más hacer un par de fotos la mandé a una revista de Estados Unidos en papel y me publicaron las 2 fotos en 2 páginas. Joder, yo digo, ya soy fotógrafo. Y nada, y pues luego me fui a un par de sitios y enseñé los trabajos y bueno, y funcionó bastante bien. Me fui a Arles, el primer año me fui a Arles, me ficharon ahí, me fichó una galería de París y el mismo año me cogieron para una exposición de Arles el año siguiente, que la hice en 2016 creo. Bueno, eso más o menos es mi historia de fotografía. Para una exposición que hice en París, hice un vídeo, más o menos, que era un vídeo que decía unas cosas sobre mí, más o menos para conocerme a la gente. Entonces, vamos a ponerlo y vais a ver un poco en breve cómo es mi workflow, cómo trabajo yo, más o menos, el tipo de fotografía que hago. Sí. Si quieres apagamos. Mi viaje fotográfico es un viaje hacia mi interior. Está basado en la imaginación. Es un viaje donde no eres solo el viajero, el observador, sino también el creador de los universos que te interesan. Como en los sueños, todas mis historias están relacionadas metafóricamente con la realidad. Mi fotografía es una fotografía premeditada, donde la imagen está construida en mi cabeza mucho antes de que apriete el disparador de la cámara.
Generalmente el primer paso del proceso es un dibujo del personaje o del objeto. Luego lo modelo y lo pinto. Algunas veces esta fase puede durar meses, pero para mí es tan importante como la misma fotografía. En mis historias a menudo trato del subconsciente. Detrás de nuestro yo siempre hay un disfraz, una máscara. No tenemos el monopolio sobre nuestras memorias. Algunas las heredamos y las transmitimos a nuestros hijos. No distinguimos las nuestras de las genéticas, pero yo estoy seguro de que en mis fotografías hay cosas que no son solamente mías. Bueno, como habéis visto, lo que dicen approach los ingleses, mi tipo de fotografía es diferente, un poco diferente. Quiero decir, yo no salgo como la mayoría de cazar imágenes, de ir, no sé, a un país lejano o ir a un sitio exótico o no sé, o buscar algo extraordinario, gente importante. Yo prácticamente todo lo hago en un entorno muy cercano. O sea, creo yo, mis imágenes las creo en mi cabeza y luego las materializo. Quiere decir que yo invento las historias, creo personajes y luego las llevo a cabo. O sea, las voy construyendo y al final les hago la foto. En ese proceso, la fotografía es el último paso. O sea, ese paso prácticamente final, que es el más fácil de todos. Es mucho más difícil preparar todo eso, lo que viene antes. Realmente yo creo que yo en esa fase he unido varias cosas que había hecho antes, que es un poco de escultura, un poco de pintura, un poco de todo, y mucha imaginación. Entonces, yo empecé directamente con eso. O sea, en ningún momento tuve ningún flechazo, ningún flirt, ninguna cosa con otro tipo de fotografía. Yo desde el principio yo empecé con ese tipo de fotografía y lo sigo haciendo. Para buscar para buscar los motivos para mis fotos, normalmente suelo usar muchas cosas. O sea, es decir, la cultura de uno es realmente que la lleva en un camino a otro. O sea, que todos los libros que uno ha leído, toda la música que ha escuchado, toda la película que ha visto, forma una sopa en la cabeza de donde salen las cosas de interés y las preferencias a qué tipo de fotografía y a qué motivo usar. La fotografía es como el psicoanálisis. O sea, si uno ve una fotografía de una persona, es que perfectamente puede concluir cómo es esa persona. Si es una persona aburrida, si es una persona que no... Si una persona se puede ver sus intereses, se puede ver qué le interesa, qué tipo de estética tiene, o sea, es una psicoanálisis. Entonces yo, pues, le digo, yo estoy buscando por mi interior. O sea, no me interesa el exterior. Yo no soy observador, yo no soy alguien que va por ahí buscando para ver algo y enseñar. No, yo quiero ver, o sea, hacer mi mundo, o sea, hacer un mundo mío y plasmarlo a través de la fotografía. Entonces, tampoco me considero fotógrafo, o sea, porque realmente yo uso la fotografía solamente como una herramienta para presentar, o sea, para enseñar ese mundo. Primera serie que hice, que prácticamente empecé con ella, se llamaba Lemuria. Lemuria es una historia, no sé si conoce a alguien, es una historia de un continente perdido, una leyenda o una cosa real, no se sabe. Ahí por 1800 un geógrafo inglés
se dio cuenta de que realmente entre India y Madagascar, no, o sea, que tienen el mismo tipo de vegetación, mismo tipo de animales y mismo tipo de suelo, y no hay una relación física entre esos dos sitios. Entonces, o sea, surgió la idea de un continente perdido en el Océano Índico. Bueno, eso es la parte que es como la parte geológica. Luego, mucha gente, muchos filósofos del 19, como Steiner, como Blavatsky, como Besset y tal, dieron un significado nuevo a la historia de Lemuria. Ellos dicen que los lemurianos, que es unos seres que vivieron muchísimos años antes de Atlantes, o sea, ellos dicen que había 7 razas humanas, de las cuales lemurianos eran terceros, atlantes 4, arios son 5, que somos nosotros, y hay 2 más. Pues lemurianos vivían en ese continente que desapareció con una gran inundación. Entonces, eso también se basa en muchas historias de los tamiles, del pueblo ese índico, y también de los libros de los indios, de sánscrito y todo eso. Bueno, pues esa historia que realmente es una historia que a mí como historia es muy bonita, pero no quería entrar en eso, si existió o no existió, qué pasó ahí. Ese marco me funcionó, o sea, me sirvió para crear un continente, un mundo ficticio con personajes, objetos, paisajes que podían haber pertenecido a ese mundo. ¿Por qué me interesó esa historia? Porque esa historia tiene mucho que ver con el mundo real. Incluso en algunos sitios se dice que los lemurianos, a través de memoria genética o, bueno, de forma de, sí, hay una forma que se llama, ¿cómo se llaman los? Sí, los registros akáshicos, transportaron esa información de que el gran diluvio vuelve a pasar cada X tiempo, y que nosotros realmente en algún sitio en nuestra memoria genética tenemos esa información. Y con todo lo que estamos haciendo a este planeta, realmente deberíamos acordarnos de lo que pasó a los lemurianos. Incluso esa serie termina con palabras: podemos acordarnos del futuro. Porque, le digo, la historia es que ellos lo mandaron, o sea, lo dejaron, porque claro, no sabían que nada material se puede transmitir, o sea, con nada material se puede transmitir una información durante tanto tiempo, entonces lo dejaron con una memoria genética, que es una memoria que yo trato mucho en mis fotografías, que es una cosa que me interesa mucho, una memoria que se hereda, una memoria que no es nuestra, una memoria que heredamos de nuestros antepasados. Eso sí que existe, está comprobado científicamente. O sea, todos nosotros, en una parte del cerebro, tenemos partes que son memorias de otras personas que llevan el mismo material genético como nosotros, nuestros antepasados. Entonces, a través de esa vía, ellos nos transmitieron esa de que tenemos que tener cuidado porque el gran diluvio vuelve. Entonces, esa serie es un proyecto abierto porque realmente es como libro de Tolkien. Se puede ir ampliando, se puede ir añadiendo pueblos, personajes, sitios y tal y cual. Y de hecho yo estoy haciendo eso muchas veces. Cuando encuentro una cosa que se puede añadir al proyecto de Lemuria, lo voy a añadir. Entonces, si queréis podemos ver ahora... ¿La película primero? No, la primero la proyección. La proyección. Vale.
primera foto, que son como dos manos, realmente es la conexión entre unos seres que vivían antes que nosotros y nosotros. O sea, representa realmente la comunicación entre estos dos mundos. Bueno, pues esta serie fue la primera serie que hice y bueno, está abierta, todavía estoy añadiendo fotos de vez en cuando en ella. Tuvo bastante éxito, o sea, hice una exposición en París, en la galería con ella, y bueno, estuvo nominada en 10 mejores exposiciones en París en aquella época, cuando estaba ahí la colección de Elton John y cosas súper importantes, y que funcionó muy bien. Y luego, también como estaba un poco como es un tema que me interesa mucho, también hice una película de 6 minutos, un corto, con el ambiente, con la historia de Lemuria, que vamos a ver ahora. Ese corto también está funcionando bien, lo terminé el año pasado y de momento ha ganado, creo, 5 premios, 2 en Smirna, segundo premio para una película experimental y el tercer premio para película de ficción. Y estuvo en Milán, estuvo en Toronto, se presentó en semana pasada, fue la proyección en Toronto, y está todavía rodando, o sea, que está creo que va a conseguir alguna cosa más. Vamos a ver ahora la película, que más o menos es el mismo rollo, pero esto de otra forma.
Bueno, un mundo raro, ¿no? Vale, pues nada. Eso es una película ómnibus de 3 películas que son realmente, cada una es una parte individual, pero funcionan, es del mismo, o sea, el mismo ambiente y misma historia. Bueno, para que pensáis que estoy tan raro como son las fotos, ahora el próximo proyecto va a ser un poco diferente y creo que va a ser más divertido para bastante público. Es una película que realmente es una serie fotográfica que hice que... bueno, tengo que dar una pequeña introducción de eso. Pues yo cuando hacía mi pueblo había un fotógrafo, como en la mayoría de los pueblos en aquella época, había un fotógrafo del pueblo que hacía fotos a todo el mundo y bueno, todos los niños de pequeños, las madres nos llevaban ahí para hacer las fotos, no sé, comuniones, historias, o sea, un fotógrafo. Ese fotógrafo me hizo las primeras fotografías. Fue curioso porque ese fotógrafo fue hijo de un fotógrafo muy importante de Viena, un tal Franz Laforest, que empezó con la fotografía poco después de que se inventara la cámara fotográfica, prácticamente 20 o 30 años después. Entonces, él se fue de Viena, se pasó a Trieste, se fue por la costa adriática, por los varios pueblos y finalmente terminó en un pueblo al lado de mí. Montó un estudio por 1850 más o menos y bueno, fue un negocio muy importante en aquella época y de sus hijos 2 o 3 se dedicaron a fotografía y uno de ellos montó el estudio en mi pueblo. Ese fue Franz, su hijo. Bueno, total, 50 años después de... O sea, a ver, un verano, porque yo veraneo normalmente ahí, encontré a un amigo y me dijo, pues tú querías ver el estudio de Félix. Y digo, claro, hombre, es que, a ver. Entonces me llevó al estudio y el estudio estaba prácticamente intacto. O sea, había pasado como 60 o 70 años y el estudio estaba casi en plan original. Había como 70.000 negativos de distintos tipos de la época del principio del siglo, muchísimos en placas de vidrio de varios formatos, 9x12, 20x22 y tal y cual. Y yo cuando lo vi, digo, madre mía, esto es una cueva de Alibaba, esto hay que hacer con algo. Y aunque no fuera más o menos en mi línea de esta rara, pues dije, pues hay que hacer algo, hay que aprovechar eso. Y entonces empecé un poco a pensar, pues me llevé algunas, porque me quedé poco tiempo, una semana más o menos, me llevé unas cuantas placas en cristal y empecé a experimentar a ver qué hacía con eso. Entonces la idea fue realmente hacer una especie de conversación entre fotógrafo, entre Félix y entre mí. Claro, con una diferencia de 100 años. O sea, comparar, por ejemplo, 2 tiempos, 2 personas que han vivido más o menos en el mismo sitio, que nacieron en el mismo sitio, y bueno, con una fotografía donde se mezclarían la fotografía suya y la mía, hacer una especie de una cápsula de tiempo donde se mezclan su tiempo y el mío. A ver, eso lo hice con dobles exposiciones. Vosotros más o menos sabéis que es una doble exposición. Es cuando haces una foto y luego sin rebobinar haces otra foto. Entonces, yo lo que hice, que la primera exposición fue una fotografía de su placa, o sea, de la foto que hizo él, y luego busqué otra foto, otro motivo que podría encajar con esa foto. Era un trabajo tremendo, súper difícil, o sea, me arrepentí un montón de veces de planteármelo, porque era súper complicado, porque primero eran 2 fotos, o sea, 2 fotos con distintas condiciones lumínicas, 2 fotos donde en una foto había que montar otra para que una no cubriera otra, había que ver que todas esas fotos tuviesen algún sentido, de que no sea una simple mezcla de 2 fotos. Y realmente lo hice con la doble exposición, porque la doble exposición en la fotografía es realmente una de las pocas formas de capturar más que un instante. Una fotografía es la captación de un instante, ¿no? Para engañar esa captación de un instante, realmente he puesto 2 formas solamente. Una es una exposición larga,
que es una exposición que dura más de un instante, que puede tardar días a lo mejor, o no sé, semanas. Y otra es una doble exposición, donde realmente captamos dos momentos del tiempo y los unimos. Ahora, la historia es que entre esos dos momentos de tiempo puede pasar teóricamente 60 años o 50. Entonces, realmente todo lo que ha pasado entre esos dos momentos, de alguna forma se aglutinan en la misma foto. Entonces tenemos realmente todo el tiempo pasado metido en una fotografía donde se mezclan una foto antigua y una foto moderna. Para ver todo eso vamos a ver la película, que es una película de 15 minutos que ganó muchos premios, como 10 o 12 premios en el mundo, o sea, incluso en el Cannes y en otros sitios. Entonces vamos a ver la película y luego ya veremos las fotos como se hicieron. Vale. Moj prvi susret sa Felixom desio se kad sam imao manje od godinu dana. Moji roditelji su me odveli u njegov studio da mi naprave moje prve fotografije. Bilo je to početkom 60-ih, ali ova priča počinje mnogo ranije. Samo 30 godina nakon otkrića fotografije, Franz Laforest započinje svoju fotografsku karijeru. Potomak francuske plemićke porodice, Franz je rođen u Beču 1838. godine. Već kao 20-godišnjak napušta Beč i sa svojom kamerom odlazi u Trst, a ubrzo zatim prelazi u Dalmaciju. Tokom sljedećih 30 godina često menja gradove u kojima živi i radi. Negde 1890. Franz dolazi u Bokokotorski zaljev i u Kotoru otvara studio u kome će raditi do kraja života. Nema sumnje da je lepota zaliva bio jedan od razloga za tu odluku i motivi iz Boke bit će stalna inspiracija u njegovom radu. Privilegija posjedovanja ličnog portreta, koji su tada kroz likovne medije imale samo bogate osobe, demokratizuje se pojavom fotografije. Franz Laforest je jedan od prvih fotografa u Južnoj Europi i njegov rad danas ima ogromnu etnološku i estetsku vrijednost. Nakon Francove smrti, njegova supruga Gabriela nastavlja sa radom i sa decom proširuje porodični posao. Otvaraju se nekoliko novih ateljeja, a studiju u Herceg-Novom vodi Francov najmlađi sin Felix. Felix je odrastao u očevom studiju. Talentovan je i interesuju ga sva dostignuća u profesiji. Studio Laforest je jedini u gradu, a fotografija je nova i popularna umetnost.
Pored izrade ličnih fotografija, Felix svojim aparatom beleži život grada. Felixove fotografije su hronika života malog mediteranskog mesta u kome život protiče mirno između trgova, stepenica i terasa. Na Felixovim fotografijama prisutni su svi socijalni staleži, od lučkih radnika do gradske elite. Felix nije samo komercijalni fotograf. Za svoj rad dobija više nagrada, od kojih je najznačajnija zlatna medalja na izložbi u Parizu 1932. godine. U više navrata Felix radi fotografije kraljevske porodice. Njegov fotoaparat beleži posljednje snimke kralja Aleksandra pred tragični odlazak u Marselj. Rat donosi teška vremena za porodicu Laforest. Nakon Drugog svjetskog rata, novi režim oduzima Felixu svu imovinu, uključujući i studio. Nekoliko godina živi u Zagrebu, gdje dijeli atelje sa drugim fotografom. Studio mu je kasnije vraćen i Felix se vraća u Herceg Novi, gdje radi do kraja svog života. Još uvijek u sjećanju čuvam naše posjete atelje u Laforest. Tihi i elegantni ambijent studija bio u kontrastu sa vrevom i žamorom ljudi na ulici. Na platou rukom crtane platnene pozadine, dijelovi stilskog namještaja i puno igračaka kojima se kupovalo dječje povjerenje. Felixove kamere i miris hemikalija činili su čitav ovaj prostor još magičnim i misterioznim. Son mis fotos, ¿no? De pequeño. Mnogo puta se fotografisalo u gradskom parku. Raskošna vegetacija, fontana i čarobni pogled na zaliv bili su savršena scenografija za Felixove portrete. Više od 50 godina kasnije ponovo sam se sreo sa Felixom. Ovaj put preko njegovih fotografija. Atelje Laforest je decenijama bio zatvoren i mnogi predmeti su se nalazili na istom mjestu gdje ih je Felix ostavio. Kao da je vrijeme bilo zaustavljeno u tom prostoru.
Kutije pune starih fotografija sa hiljadama skrivenih priča o ljudima koji su nekad živjeli u mom gradu. Gledati te fotografije bilo je kao sjesti u vremeplov. Biti na istim koordinatama, ali sa stoljećem vremenske razlike. Materijal koji sam našao u studiju dao mi je ideju da napravim neku vrstu mosta između dvije epohe. Fotografski razgovor između dvije osobe udaljene skoro jedno stoljeće. Želio sam da nova fotografija ne bude ni intervencija, ni kolaž, ni dva sloja u Photoshopu. Htio sam da se Felixova i moja fotografija fizički stope u nešto sasvim novo. Koristeći tehniku dvostruke ekspozicije, prvo sam fotografisao negative na staklenoj ploči, a zatim, bez premotavanja filma, novi savremeni motiv. Na ovaj način, nova fotografija je postala neka vrsta vremenske kapsule, u kojoj se prepliću dva vremena. Svaka od ovih fotografija je priča, sudar dve epohe, amalgam prošlosti i sadašnjosti. Staviti Felixove fotografije u novi ambijent bilo je kao dati im novi život. Kao da je magija fotografije uradila ono što su neke od tih osoba možda želeli. Živjeti u nekom drugom, budućem vremenu, a zauvijek ostati mlad, lijep, snažan, privlačan. Čakule sa Felixom je emotivno i nostalgično putovanje ka mojim korenima i mom djetinjstvu, a istovremeno i omaž fotografskom radu porodice Laforest. Esta película la hicimos aquí en Alicante, o sea, en la universidad. O sea, parte se grabó en mi pueblo y el montaje lo hicimos aquí. Robert se encargó del sonido, o sea, de mezcla del sonido. Y bueno, fue, o sea, yo lo presenté en la universidad, le gustó el proyecto y lo hicimos. Eso fue en 2010. De años lo voy muy mal. 2020. Que no estoy tan loco, ¿no? Bueno,
Pues nada, si queréis ahora podemos ver algunas de las fotos de la serie de Félix, que digo que eran súper complicadas, algunas se han visto en la película. Esto es un montaje, realmente iba de moda, es una tienda de Saint Laurent en Madrid, que me fui y nada, y a ver, la historia era que yo llevaba siempre 4 o 5 placas de cristal en mi maleta, llevaba cámara con 2 lentes, porque claro, había que combinar la lente para cada foto, porque una era siempre macro, porque la placa era una cosa así. O sea, siempre la primera foto era macro y la segunda foto fue con un gran angular o con un tele. Claro, y no se rebobinaba la película. Entonces, claro, no veías nada hasta que no volvías a casa y no revelabas la película. Es un desastre. Entonces, era probar y a ver qué sale. Pasa alguna más porque creo que están... Esta es con la portada del disco de los Beatles. Ver, cada foto es una conversación personal entre 2 personas. O sea, hay fotos que algunas personas no la van a entender, pero tampoco la idea es de que la entiendan, porque realmente es una conversación entre 2 personas, no entre multitudes. O sea, eso es lo que a mí me asociaba a la foto que yo encontraba, que yo veía de Félix. Eso es una foto original. Y luego, bueno, esa es otra foto original, esa es la tercera foto original. Esta foto es una mezcla, eso lo hice también en Madrid, poco tiempo después de la primera que vimos, que había un chiquillo ahí saltando con el roller, no sé cómo se llama esa cosa, y le hice una foto, y el tío dice, pues mándamela cuando la tengas. Y yo digo, bueno, mejor que no te la mande, porque no sé si te va a gustar. Y bueno, pues sí, era como la juventud de antes y después. Esto es la foto de la chica que con la famosa escultura del tío ese americano, que la chica venía con una rosa en la mano y tal y cual. Bueno, a ver, esta la teníamos en la playa, no sé si está un poco mezclado. Esa monja me dio dolores de cabeza porque no sabía con qué, empalmarlo. Y luego veremos, esta foto la hice en Málaga con unos graffiti que en un edificio que se ve ahí, que realmente es un contraste entre la serenidad de la chica y el mundo moderno, y además pone paz y libertad, una historia. Esa es la chica en la playa que la hice aquí en San Juan, donde los chicos están haciendo ahí ejercicios y tal y cual. Bueno, este chico... pues ese es mezclado con un parque infantil de esos. Este es que sale con el chico. Esta chica, esa foto se llama Melancolía, porque realmente tenía un aspecto tan triste. Yo le puse una ciudad así, un poco el rollo, no sé. Vale, pues la siguiente, esta es una foto muy interesante, se llama Metrópolis. O sea, a mí cuando vi a la chica me recordó mucho de la película de Fritz Lang, y la hice en Valencia, en el parque de Calatrava, con uno de los edificios detrás. Esto se llama Italian Job, es la reminiscencia de la película de Italian Job. Entonces habían 2 tíos vestidos en gabardinas, tipo gángster, entonces le puse con un mini Morris delante y pero claro, es que encajar eso era súper complicado, porque tú veías una foto y no veías la otra, o sea, nunca veías la segunda foto, entonces había que mentalizar dónde se quedaba la primera foto para colocar la segunda. O sea, se hizo en la cámara, no se hizo con Photoshop ni con nada, sino simplemente yo hacía la primera foto, más o menos sabía dónde estaba la primera foto, o sea, dónde estaba el personaje, y luego la colocaba en el ambiente del segundo. Entonces, y luego había que calcular la luz, o sea, porque claro, es que la primera se hizo con un, no sé yo, 120, 125, 5.6, y otra se hizo con otras condiciones. Entonces jugaba con bajar, o sea, no era simple hacer doble exposición reduciendo un paso, había que en un sitio reducir 2, en otro añadir 1, una historia de mucho cuidado. Eso es de Warhol, se llama Warholiana, una mujer rubia que la puse en el cuadro famoso de Warhol.
esa que le hice como un casco, como si fuese una mezcla entre religión y tecnología. Esta chica, por ejemplo, esta foto es muy personal, porque yo cuando vi a la chica me acordó mucho de la película Blade Runner, de la chica de la película. Entonces le puse en un ambiente de la película, si os acordáis había un ambiente de lluvia, unas calles japonesas y todo. Entonces claro, mucha gente no pilla, o sea, por qué realmente esa foto. Pero digo, como es una conversación personal entre dos personas, tampoco está para que, o sea, si lo explico yo mejor. Bueno, esto es con el perfume de Gautier, una combinación esta es la foto original de la primera. Estos dos los puse con Grace Jones. Esta foto la hice aquí, en una calle aquí al lado, donde había un estudio de tatuaje que se llama Medusa. Y como el tatuaje es tan moderno hoy en día, pues puse a esa chica como si estuviera en un estudio de tatuaje. Y funcionó bien porque la medusa incluso se mezcla con su pelo y tal y cual. Sí, y bueno, tiene como un tatuaje en la cara. Sí, esta es una chica guapa que tampoco sabía qué hacer, entonces hice como un top model, como un modelo de aquella época, combinando con unos modelos de hoy en día, con unos modelos de pasarela de hoy en día. Esa es original. Félix fue un gran fotógrafo, tenía fotos muy buenas, o sea, que decir, esto es la foto original de los dos. Claro, otro problema que yo tenía que recortar su imagen, porque yo como trabajo con el formato 6x6 cuadrado, había que recortar la imagen original para luego poner la otra foto. Tampoco he preguntado si había alguna pregunta sobre la serie anterior de Lemuria, si queréis hablar de alguna foto o algo, o si queréis comentar algo de alguna foto. Yo tengo previsto un proyecto más, enseñarlo si tenemos tiempo, creo. Si alguien quiere preguntar alguna cosa para que luego no se acumule todo. Bueno, sí. Sí. Sí, a ver, los positivos originales, a ver, yo cuando hice la exposición, hicimos primero aquí en la universidad, fue la época de COVID y no hubo mucha gente, y luego hice otra en un festival de Montenegro, donde me pidieron la película para cerrar el festival. Entonces hicimos fotos originales en un formato grande, formato prácticamente real de las personas, y luego al lado poníamos la composición mía, que era de un formato 80 por 80. O sea, que decir, poníamos las fotos originales tal como eran y al lado otras, porque claro, fotos originales se pueden hacer en cualquier momento, o sea, si lo quieres así, o sea, yo tenía las placas, podía haber hecho, o sea, lo que quieras. Pero lo hicimos para Expo para contrastar un poco el montaje con la foto original. Yo hago foto de la placa. Entonces, hay otro problema muy gordo. Eso era todo problemas. El problema es que cuando tú ves blanco y negro y cuando lo conviertes en negro y blanco, el aspecto es completamente diferente. O sea, que decir, yo veía, por ejemplo, en positivo, que luego salía en negativo, veía una cosa que me parecía interesante, pero luego cuando se convertía en el negativo era una cosa horrible. O sea, tú ves una persona, una chica guapa, la conviertes en negativo y es brutal, horrible. Pues eso mismo pasa con las fotos. Tú cuando la ves en positivo y la conviertes en negativo, de repente tiene una forma completamente distinta. Entonces, tiene muchas fotos porque realmente lo que yo veía como positivo, como interesante, como positivo, a convertirlo en negativo, pues se perdía completamente o no tenía sentido. Todo lo que era blanco, negro, y se te metía un blanco que te mataba ahí, o sea, te cortaba la foto por todos lados. O sea, no se lo aconsejo a nadie. Eso fue, igual te llevaba 4 o 5 rollos para sacar una foto. Entonces, luego tú harías de ese negativo, digamos, ya compuesto de las dos tomas, tendrías que hacer un paso intermedio para positivar. Lo inviertes. Sí. Incluso al principio pensaba hacer otra cosa.
porque experimenté mucho con esa serie, incluso pensaba hacer las fotos suyas como negativos, pero no funcionaba. O sea, no funcionaba. Entonces lo invertí luego todo en positivo. O sea, suya positivo, mía negativo. Y ese contraste de positivo-negativo le da mucha distancia entre una foto y otra. Eso es lo bueno realmente, porque tú sabes, una doble exposición muchas veces la cosa es que se hace un cacao tremendo. Entonces, para hacerlo en positivo-negativo, separas una de otra, de alguna forma. O sea, distingues mejor una de otra. Era una cosa bastante... yo no había visto a nadie hacer positivo-negativo, sobre todo en una placa. Pero fue un experimento. Yo quería hacer algo que la foto sea una, que la suya y la mía forme una foto nueva donde realmente se aglutina todo ese tiempo o el contraste entre su tiempo y el mío. Entonces no quería no quería un collage, no quería hacer cosas. Además era un respeto, porque si yo hacía con fotografía clásica, yo quería también hacerlo de la misma forma, no mezclar ahora una cosa nueva, Photoshop y todo eso. Quedaría pobre Félix. Bueno, dime, ver. ¿Qué ha pasado con la familia de Félix? ¿Tiene familia? Bueno, Félix tenía dos hijas, una vivía en Zagreb y ella decidió dejar el legado ese. O sea, a ver, el legado de Félix se dividió entre 3 ciudades, porque él estuvo trabajando en varios sitios. En Dubrovnik hay una parte está en mi pueblo y otra parte está en Kotor, que es otra ciudad a unos 40 kilómetros. No es solamente el legato suyo, sino también de su padre. Las fotos del padre todavía se venden por internet y valen bastante, del padre. Y el padre hizo un par de libros en su época que eran súper importantes y todavía se consideran como uno de los libros súper importantes de los folclores, porque él iba con una cámara de gran formato por los pueblos, hacía fotos de los trajes tradicionales, de los costumbres y todo eso, y hay un par de libros que son súper importantes. Félix tenía 2 hijas, una no se casó, vivió en Zagreb, y ella es la que dejó el estudio a ese compañero mío para guardarlo. Ahora el estudio lo compró el ayuntamiento y ya nada ya no hay nada tal como lo hice yo. O sea, lo quitaron todo porque quieren hacer un edificio nuevo y no sé, hacer un museo dedicado a él y tal y cual. De todas formas, todo lo que grabé yo ya no existe. O sea, las fotos las retiraron, lo llevaron a otro sitio, no sé qué van a hacer con ellas. Y la otra hija vivía en Italia. De esa hija queda algo de familia y algo de familia queda en Canadá. Yo les mandé la película a los dos y estaban muy agradecidos y tal y cual por la película. Sí. Pero no hay, en mi pueblo no hay descendientes vivos ni alguien que tiene que ver con la familia. ¿Alguna cosa más sobre esa serie? Bueno, pues nada, ahora vamos a... Es que tengo previsto... Dime. A ver, cuando lo crearon los comunistas... A ver, sí. A ver, eso fue en los años 50, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. La llegada del comunismo en Yugoslavia hizo con toda la gente que tenía propiedades, todos que consideraban como ricos, la mayoría realmente se le conquistó, o sea, se les quitó todo. Félix tenía una farmacia, además la familia tenía, además del estudio fotográfico, una farmacia y tenía un caserón enorme, tenía el estudio, les quitaron todo, se quedó con una habitación en esa casa. O sea, total, le despellejaron completamente. Entonces se fue a Zagreb y estuvo con un fotógrafo conocido en aquella época, trabajando un par de años, y luego volvió. Le devolvieron el estudio, pero creo que 2-3 años después de eso se murió. Se murió en 63, creo, en el año 63. O sea, quería decir algo sobre ese proyecto, pero se me pasó. Bueno, es eso, que ahora quieren hacer un museo y quieren montar todo eso, porque la verdad que son 70.000 negativos, es un tesoro. O sea, además estaban ahí
mal guardados, o sea, en el polvo y todo eso, en unas cajas de cartón. Y a ver, ojalá hagan algo. Entonces, este proyecto realmente no fue mi línea de trabajar, pero intenté de alguna forma imprimir un sello personal también a la serie, aunque no es más o menos lo que a mí me interesa, pues también intenté que tenga algo de algo que tenga como mi firma. Bueno, pues la tercera serie que quería enseñar es una serie que hice paralelamente con el Félix, y fue también una casualidad porque, bueno, a ver, la serie se llama Freaks. Freaks fue una película de culto, una película que se hizo en el año 32, de un tal Todd Browning. Fue una película que se prohibió en muchos países. En Inglaterra estaba prohibida durante 50 años, en España también estaba prohibida. Era como la primera película, era como pre-terror, o sea, la película como era antes de las películas de terror, y se hace en el año 32. La película realmente, aquí yo creo que la trasladaron, luego la sacaron, y creo que se llama El Circo de Horrores. Era de la gente, porque en aquella época, en los años 20, en los circos no eran como hoy. Ahí enseñaban personas deformadas, mujeres con barba, gente sin piernas, sin extremidades, gemelos siameses y todas esas cosas. Entonces, Todd Browning hizo una película usando los Naturstück, la gente original en la película esa, que tiene un plot relativamente simple, no sé, no vamos a hablar cómo es película, pero realmente fue como el primer pre-horror, porque salían toda esa gente, entonces la gente no quería ver esas criaturas. Muchos de esos actores luego siguieron e incluso salieron en otras películas y tal y cual. Pues yo vi esa película cuando tenía 12 años, más o menos, 12 o 13 años, y fue un impacto tremendo. Yo cuando la vi, yo creo que una semana no pude dormir, porque o sea, de verdad que era aterradora. O sea, a ver, tampoco estábamos acostumbrados a las películas de terror, entonces cuando veías una cosa así, decías, madre mía. Y eso se me quedó en la memoria. Entonces yo siempre el circo lo relaciono un poco con los freaks, con la historia, porque todo ocurre en un circo realmente. Es un circo donde hay un plot, donde un enano se enamora de una chica una belleza, una persona normal. No, él se enamora, pero ella está enamorada de otro tío, y el enano ese que se enamora de la chica tiene una herencia importante, entonces ella le quiere quitar la herencia casándose con él, y realmente está con otro tío. Entonces le matan al enano, ella y su amante, y todo el mundo del circo, todas esas personas se organizan para ir contra ella. Más o menos ese es el plot de la película. Entonces, casualmente encontré aquí un grupo de gente de circo, una gente que practica artes circenses, y hice una serie de personajes que realmente era como un remake, como una reminiscencia mía de la película de Freaks. Entonces ahora vamos a ver, pon cortito. Primero vamos a poner un poco el ambiente donde se hizo, es como un making of corto, donde se hizo la película, el personaje que...
Ese fue el ambiente donde grabamos. Fue una nave donde esa gente entrenaban. Entonces yo me iba ahí, pues miraba lo que hacía cada uno, pues me inventaba un personaje para ese artista. Y entonces me llevaba un fondo y ahí hacíamos, o sea, hacíamos la foto. Y ahora vamos a ver la foto Estas son las máscaras que llevaba cada uno, o sea, el personaje.
Bueno, yo creo que Frix ha gustado todo. Bueno, a ver, preguntas si queréis preguntar algo. Influencias de Fritz Lang y del cine alemán. A ver, yo lo que he dicho antes, todo esto está dentro. Todo lo que has visto en tu vida, todo se te queda aún en la sopa esa cerebral. Entonces tú vas sacando... Esta foto de mi lo estaba viendo yo Sí. también. Entonces es que vas formando tu estética según todo lo que absorbes durante tu vida. Yo siempre digo, yo soy niño con la experiencia de una persona mayor. O sea, a mí me gusta jugar, realmente hacer juegos, o sea, todo esto realmente es importante, hacer cosas como niños, no crecer nunca. Sí. Me interesaría mucho que nos contaras el proceso creativo. Es decir, aquí, por ejemplo, partes de una película de tu infancia y a partir de ese momento, ¿qué sigue? No sé si tienes una estructura y siempre tienes un proceso creativo parecido, o cada proyecto te lleva por un camino diferente. No sé cuál es el primer paso. A ver, es que la historia es que no hay un patrón. Quiere decir que primero siempre se empieza con una idea, ¿no? Siempre tienes que tener una idea inicial, qué es lo que realmente quieres hacer. Entonces, esa idea realmente puede ser el sitio, puede ser, por ejemplo, este caso, un grupo de gente que hacía esas cosas, o sea, que son artistas de cine. Entonces, eso me impulsó, me volvió a la juventud, o sea, quiero decir, fue retrógrado. No es que yo digo, voy a hacer una película de todo, o sea, un remake de los Freaks de Ted Brown. Eso estaba ahí dentro de algún sitio en la cabeza. Entonces, cuando me encontré con los chicos, pues empecé a mover eso y decir, a ver, personajes, ¿qué podría yo hacer? Y entonces empiezas, pues esto, te sale uno. Entonces, yo realmente cuando hago esos todos caracteres, todos esos personajes, realmente no sé muy bien qué es lo que va a salir, ¿sabes? No sé muy bien desde el principio lo que va a salir. Entonces vas construyendo, quitando, añadiendo, modelando. El pulpo, por ejemplo, empezó con una cosa diferente, luego lo remodelé, hice pulpo. También hay otro que se me quedó a medias de una serie anterior, entonces le remodelé. O sea, quiere decir que vas luego adaptándote a lo que te pide la historia. Entonces quizá la toma fotográfica no es lo último, sino que experimentas con la toma fotográfica, ves que sale y a partir de ahí puedes volver... No. La toma fotográfica siempre es la última. O sea, que decir, yo preparo todo, cuando tengo ya todo preparado, entonces vamos ahí y montamos eso. Por ejemplo, un día hacía un artista, o como mucho dos, pero normalmente uno. A ver, esas máscaras no son cómodas, esos eran héroes, esos conmigo, porque poner una cosa y hacer tonterías es que es brutal, o sea, que decir, esos son atletas de verdad. Entonces yo iba ahí con algo, pues ajustaba eso de alguna forma que estuviese cómodo más o menos, entonces hacía la foto, pero ya tenía todo preparado. Entonces hacía una, a lo mejor después de 2 semanas hacía otra, después de un mes hacía la tercera y así consecutivamente. Tampoco tenía todas preparadas al principio, o sea, iba construyendo, o sea, iba a lo mejor con 2, 3 empecé, luego salió otra y tal y cual. Y por ejemplo, este proyecto, desde que partes de la idea hasta que lo finalizas, ¿cuánto tiempo ha pasado? Pues yo creo que fue 1 año, más o menos. 1 año, más o menos. Porque lo que más tarda es el proceso de elaboración del personaje. Es que la gente dice máscara, ¿no? Es un carácter, es un personaje. O sea, ese personaje tiene su sitio, tiene sus cosas que hace, donde se mueve y todo eso. Entonces, tienes que más o menos, a lo mejor no tanto como en esta, pero en otras, tienes que construir su entorno, no solamente el personaje, tiene que haber algo alrededor de él, o sea, formar un entorno que encaja en la historia, o sea, que lo va. Por eso digo que la mayoría es brainstorming, es ir moviendo, pensando. O sea, yo no salgo a la calle nunca con la cámara a ver si pillo algo, ¿no? Es que yo voy haciendo, hago dibujos, hago alguna prueba, o sea, con alguna cosa y luego, te digo, la grabación es lo más corto, eso tarda
una horita, media horita, 15 minutos, depende de las circunstancias, pero es que realmente eso es lo largo es lo primero, es la preparación, eso es lo largo. Por ejemplo, a ver, ahora, porque me has preguntado el proyecto, ¿cómo va? Todo te puede, por ejemplo, ves un sitio y dices, este sitio me asocia con algo, o sea, quiere decir, entonces vas buscando, o sea, vas creando tu historia, a ver, ¿qué puedo meter yo en ese sitio? ¿Qué historia podría meter? Si tienes algo que es, ahora, si da tiempo, no sé si da tiempo. Quería enseñarle una serie muy corta que es para mí a lo mejor una de las mejores que he hecho, que se llama Minotauro. Vale. Yo no sé si no conocéis la historia de Minotauro. Minotauro, para los que no se acuerdan del Minotauro, los voy a contar un poco. El Minotauro fue un bicho que nació, o sea, a ver, el rey Minos que reinaba en la Creta, pues para llegar al trono pidió a Poseidón para que le ayudase. Entonces él le dijo, vale, te voy a ayudar, pero te mando para sacrificar un toro blanco que va a llegar y tú tendrás que matarlo y yo te voy a ayudar. Bueno, sale un toro blanco súper bonito de la espuma del mar y cuando le ve el Minos dice, esto me quedo con esto y mata a otro toro. Claro, pues él se entera y le castiga que su mujer se enamorase perdidamente del toro. Entonces, la mujer, Persife, pide a Dédalo, al famoso Dédalo que estaba en la corte de Minos, que construyera una vaca de madera, que ella se metiese dentro, copulase con el toro, y de eso sale un engendro, un bicho que se llama realmente Asterion, no se llama Minotauro. Los de Minotauros es el toro de Minos, pero realmente el nombre de Minotauro es Asterion, lo que significa de estrellas, o sea, no estrellado como huevos, pero de estrellas. Entonces, el Minos, que está súper avergonzado de todo eso, pues coge al pobre tío, al Minotauro, y le mete, o sea, dice a Dédalo que construyera el laberinto, o sea, la primera vez que aparece el laberinto en la historia, que lo construyera y que se metiera al tío dentro, o sea, al monstruo. Y pide a los atenienses que cada año mandan 6 chicas y 6 chicos para que el toro los devorara. Y el toro realmente es un monstruo que en la mitología tradicional es un monstruo que se come la gente y tal y cual. Luego, Borges, para cortar la historia. Luego viene el Teseo, un ateniense que decide cortar con esa historia de mandar niños al toro. Se compincha con la hija del rey Minos, que se llama Ariadna, y ella con el Dédalo le da el ovillo de ese tipo, ovillo, él va por el laberinto, llega ahí y mata a Minotauro. Bueno, lo que está interesante es que luego José Luis Borges hace el libro Aleph, escribe una historia que se llama La casa de Asterión, y realmente cuenta la misma historia pero de otra perspectiva, y dice y se pone en la piel de Minotauro. Dice, yo veo una casa con 1000 pasillos, una casa muy bonita, estoy disfrutando corriendo para arriba, para abajo, no veo mucha gente, no me gusta mucho relacionarme con otros, de vez en cuando vienen unos chicos y se pierden por ahí, o sea, una versión del Minotauro. Pero en total tú ves que Minotauro realmente es una persona o un bicho condenado sin su culpa, porque nace de una relación prohibida, de una relación donde él no es culpable, el culpable es su padre realmente. ¿Vale? Bueno, entonces con esa historia, como a mí me encanta la mitología griega, con esa historia, pues digo yo, y esa fue la segunda serie que hice después de Lemuria, porque realmente hice la segunda serie más complicada, porque haces la primera y dices, ¿y qué ahora? ¿Qué hago ahora? Entonces empecé con Minotauro y lo hice en 2 meses. Entonces inventé una historia donde el Minotauro nace en una plaza de toros. Y estoy cuestionando
el dualismo, o sea, las personas que no pertenecen a ninguna categoría social, ni sexual, ni todo eso. Por ejemplo, los transvestis, o sea, o los transgender, que no caben en una Entonces, una persona dividida, un tío que es cuerpo de hombre y una máscara de toro. O sea, ¿qué haces en la vida? Pues, poca cosa, ¿no? O sea, tú naces diferente y ya estás condenado. Vale. Entonces, esta es la foto. Hago una serie de 10 fotos donde cuento la historia Vamos a la primera. La primera se llama el juguete. Porque cuando naces, el juguete es algo con lo que te relacionas, es tu imagen, ¿no? Entonces, eso es la primera foto, se llama el juguete. Vale. La segunda se llama el patio. Es donde ocurre todo eso. O sea, ahí es donde realmente nace el niño, donde vive el niño, donde pasa Esta foto se llama el juego, el game. ¿Por qué? Porque ves una contradicción. El chico que quiere aprender a matar al toro y el mismo toro le adora teniendo tatuado el toro en la piel. Vale. La cuarta, la adolescencia. O sea, él viene a la adolescencia y no sabe dónde meterse. Está en el sitio donde realmente está torero. O sea, no sabe dónde ponerse porque es diferente de los demás. Vale, la siguiente. Aquí está contemplando qué le puede pasar en el futuro, qué es lo que ocurre, y realmente ves que el destino está, él no lo ve, pero el destino está arriba. Vale, la siguiente. Aquí está presumiendo de la fuerza de toro, de la parte animal, y dice que soy potente, y ves que es todo fake, es mentira, es un toro de hojalata. O sea, él va intentando manifestar o sea, intentar buscarse en la parte animal, ¿no? Vale, la siguiente. Aquí lo contrario, intenta ser torero, pero ves que con el traje de luces no va a la cabeza, su cara no funciona. Entonces ves en el espejo que se ve, pero eso no, como que no. La siguiente. Bueno, aquí eso es conflicto interno entre el animal y el humano en la misma persona. O sea, el conflicto que tiene entre dos partes suyas. La desesperación, que ya no hay sitio bajo el sol, y ves el sol como ese círculo detrás. Y la última foto es la muerte, donde ves que detrás de la máscara está realmente una persona humana. Bueno, preguntas. Surrealismo en fotografía que tuvo. Mira si está encendido. Sí, le oigo, sí. Hay que apretar hasta que se ponga una lucecita verde. Que digo que me evoca el surrealismo de la época esta de casi la primera mitad del siglo XX, ¿no? En París. No sé, en todo momento me ha resultado muy evocador. No sé si tienes influencia del surrealismo o te has inspirado. Lo que me ha preguntado el señor de este lado. O sea, esto todo es una cosa de las informaciones que vas recibiendo durante tu vida. Entonces, claro, es muy difícil distinguir. O sea, yo hago las cosas que me salen. O sea, me salen simplemente así. Ahora, ¿dónde viene todo eso? Pues no es a propósito, evidentemente. O sea, que decir, si sale es porque lo he visto en algún sitio y lo he memorizado de alguna forma, pero digo, no fue con la intención. Y surrealismo sí, porque me encanta el surrealismo. O sea, quiero decir, el surrealismo es algo que es parte de mi trabajo, o sea, de mi trabajo fotográfico. Yo siempre estoy en el surrealismo o muy cerca del surrealismo. Porque a mí no me interesa la realidad. La realidad es simple, la realidad la vemos todos. O sea, ¿por qué yo capto algo que ve todo el mundo?
O sea, yo quiero aportar algo diferente, yo quiero crear algo diferente, no es simplemente enseñar lo que está pasando. Una forma de ver la fotografía, o sea, como todo. O sea, quiere decir que yo respeto a los demás y todos, pero me encuentro cómodo en lo que hago. Quiero decir que me encuentro cómodo en eso y ahí funciona. Sí. Cuando haces las tomas, tanto estas como las de Lemuria o las de Frix, ¿te llevas un set de iluminación también? No, siempre hago con... Nunca, no tengo ni flash ni nada. Siempre funciono con luz natural. Con los Frix hubo problema porque es un sitio con poca luz. La mayoría de la foto la hice con la película de 3200, o sea, con la película muy sensible, y por eso hay tanto grano y todo eso que no me importa, pero nunca trabajo con luz artificial. O sea, no tengo flash realmente, ni tengo ni un foco ni nada. O sea, cuando tengo que hacer algo, o sea, en poca luz, pues dejo un trípode y una película de esas. Y, no. Yo creo que no me llega. O sea, que decir, no es que una decisión propia, sino que simplemente con todo lo que tengo en la cabeza, ahora si tuviera que pensar en dónde, cómo, cuándo, la luz, pues sería horrible, sería un desastre. Hay algunas fotos en las que parece que hay pues, como 3 tomas o porque Esos son, no, esos son múltiples exposiciones. O sea, yo trabajo con una cámara que tengo suerte que trabajo con una cámara que me permite hacer múltiples exposiciones bastante fáciles. Si trabajase con Hasselblad y todo eso sería volverse loco. Sobre todo con la serie, por ejemplo, del Félix. Trabajo con una Rolex 6008 que te permite muy fácilmente cambiar la múltiple exposición sin tener que abrir, que cerrar, que desmontar, que todo eso. O sea, que decir, y realmente todo lo que has visto son múltiples hechos con cámaras. Sí, esto es una doble exposición. Esa es doble exposición. Esto es una doble exposición, pero con la doble exposición no es una doble exposición simple, donde tú para 2 fotos restas un paso de diafragma. Tú le das más al personaje y le das menos a la máscara. Entonces, como la máscara se queda como transparente, aparece lo que está dentro. Esa foto la vio Alex y no se creó que era doble exposición aquí cuando estuvo. Porque sí, además me contó, él nunca hace eso de hacer distintas, ¿cómo se llama eso? Reservas. O sea, siempre va a reserva 50-50, que es normalmente lo que se hace en doble exposición. O sea, haces una, haces otra, quitas un paso. Pero yo lo que hago es bajar a lo mejor 1,5 o bajo 2 y otra le doy un poquito. Entonces, consigues jugar para que lo que está dentro, por ejemplo, te aparezca en el primer plano. O sea, Y alguien había preguntado, sí, de la serie Minotauro si la iba a hacer más larga. No, la idea realmente era hacerla lo más corta posible. Y inicialmente tenía 12 fotos y quité 2. O sea, la había hecho con 12 fotos, incluso en Arles, cuando en Arles se expuso primera vez esta serie, la tenía en 12 fotos y luego eliminé 2. Porque quería que sea lo más corta posible, que sean solamente 10 fotos y nada más. O sea, no es una historia de 10 fotos y nada más. Yo quería preguntarte una cosa. He visto que en esta serie sí que existe un orden, existe un relato, ¿no? Hay un principio, hay un desenlace. Sin embargo, en las otras series me ha parecido que son imágenes más individuales, que no llevan un relato. A lo mejor es porque no nos lo has contado, sí que llevan un relato, una orden, digamos un principio. Sí, entendido la parte. A ver, no, tienes razón. Y yo por eso esta serie me encanta, porque realmente tiene un orden, tiene principio, medio, pero es muy difícil encontrar una historia donde tú puedes contar, tener un orden. O sea, las demás series son realmente galerías de personajes. O sea, que decir que, por ejemplo, la de Lemuria es una galería de sitios, de objetos, de todos, que tú puedes ir localizando.
Se podría hacer, por ejemplo, tú incluso puedes construir con Lemuria un mapa, como en Tolkien, por ejemplo, como eso del Juego de los Tronos, donde cada personaje tiene una historia, está en otro sitio y todo eso. Podrías hacer como un plan general, a ver qué es Lemuria y cómo está construida y qué relación tiene uno con otro, inventar historias. Pero tampoco tiene un orden secuencial, o sea, decir una cosa detrás de otra. Y por eso el Minotauro, pero es que es muy difícil encontrar historias como Minotauro donde tú realmente puedes hacer una historia que tiene principio, medio y final. Me encantaría, pero no he vuelto a encontrar algo donde podría hacer algo parecido. Sobre todo con pocas fotos, ¿sabes? A lo mejor salga algo, pero no. Las demás series son galerías de imágenes, o sea, fotos que están relacionadas, están en el mismo tiempo, en la misma historia, el mismo ambiente, pero no tienen una relación entre ellas. O sea, son personajes o caracteres del mismo entorno, pero no están directamente relacionados. A ver, si tú haces ahora de eso un cuento, igual podrías hacer un vínculo de uno con otro, pero para una serie fotográfica no. Y otra cosa, la localización de la serie esta de Lemuria, bueno, el vídeo ese que has hecho con los drones y con todo eso. Bueno, sí. A ver, yo todo lo que hago, lo hago muy cerca de mi casa. O sea, yo te digo, de Pinoso. De Pinoso. Yo hago todo cerca de casa porque no veo necesidad de irme lejos. O sea, todo está aquí. O sea, tú realmente encuentras sitios. La última se hizo en los pozos de Garrigós. La última parte de la película se hizo en los pozos de Garrigós y las primeras dos en la cantera de Pinoso. Que también salió porque, a ver, eso, fíjate, fue una suerte porque una paciente, yo soy odontólogo de profesión, una paciente mía me dijo, pues yo tengo mi hijo, un alumno mío controla la cantera y quiere decir, es un sitio muy bonito y me fui ahí y digo, joder, que esto hay que aprovechar. Entonces lo metí en Lemuria. Eso es lo que he preguntado tú, el proceso de decoración, porque donde lo que encuentras te lleva a algún sitio. O sea, que decir, no hay nada premeditado en ese tema. O sea, vas donde las circunstancias donde te lleven. Lo que comentaba el Minotauro es cierto, siendo la más breve, cuenta, yo creo que también mucho. Sí. Además, es interesante cuando te la cuento yo también, porque sí, porque claro, es que si la ves solamente en fotos, sí, la puedes entender, pero no es lo mismo como cuando te explica un poco a alguien y te lo cuenta. O sea, Bueno, ¿tenéis alguna pregunta más? O si no, pues damos por finalizada la reunión, que son ya las 9:05. Yo quería agradecerle a Mítar la sesión que nos ha brindado, que realmente me ha parecido muy interesante y francamente instructiva. O sea que muchas gracias. Ha sido un placer, ¿no?